Bienvenidos a Tall Spanish, donde aprendes español de forma divertida, cultural y real. ¿Conoces a Max y Moritz? Son dos traviesos personajes de un cómic alemán del siglo XIX. En español decimos que hacían travesuras todo el tiempo. Aprender español también es conocer el humor y las historias que lo cruzan. Max y Moritz serían virales hoy. ¿Sabías que antes de que existieran los cómics tal como los conocemos, ya había dos traviesos haciendo de las suyas y sacando carcajadas en Alemania? Hoy te voy a contar la historia de Max y Moritz, una obra que no solo hizo reír a generaciones enteras, sino que también cambió la forma en que contamos historias con imágenes. Prepárate para conocer a los niños más gamberros del siglo XIX y cómo dejaron huella en la cultura pop. Max und Moritz es un cuento ilustrado en verso, publicado por primera vez en 1865 por el alemán Wilhelm Busch. Está considerado uno de los antecesores directos del cómic moderno. La historia sigue a dos niños muy traviesos que disfrutan gastando bromas. Pero no cualquier broma. Son pesadas, crueles y a veces hasta macabras. Desde meter insectos en la cama de su maestro hasta cerrar el puente por donde pasa un sastre. Nada ni nadie está a salvo de sus trastadas. Y aunque las víctimas suelen ser figuras de autoridad, el relato no les perdona nada. Su historia no termina precisamente con una lección de moraleja, sino con justicia poética. Lo que hace tan especial a Max y Moritz es su forma. Está escrito en versos rimados, como si fuese un poema largo. Y cada escena está acompañada por dibujos detallados que ilustran cada momento. Este formato fue revolucionario para su época y le dio al lector una nueva forma de entender el humor, con texto y con imágenes que se complementan. Además, su humor negro y el final nada feliz rompían con lo que se esperaba de los cuentos infantiles tradicionales. Muchos expertos coinciden en que esta obra sentó las bases del cómic moderno. Su estilo de narrar en secuencia visual inspiró a generaciones de artistas y guionistas. Algunos incluso ven en Max y Moritz los predecesores de personajes como los hermanos Dalton, Dennis el Travieso o incluso Bart Simpson. No solo marcó el humor infantil del siglo XIX, sino que demostró que los cuentos ilustrados podían ser algo más. Un vehículo para la sátira, la crítica social y, claro, la diversión. Max und Moritz ha sido traducido a decenas de idiomas y sigue editándose hoy en día. En Alemania hay estatuas, escuelas y hasta calles con sus nombres. Y si alguna vez visitas el parque temático Phantasialand, encontrarás una montaña rusa dedicada a sus travesuras. Algunos estudiosos incluso sugieren que las víctimas de sus bromas representan figuras moralistas o autoritarias, por lo que también puede leerse como una crítica social disfrazada de humor infantil. Max y Moritz no fueron solo unos niños revoltosos, fueron pioneros en una forma de contar historias que hoy reconocemos en historietas, dibujos animados e incluso memes. Así que la próxima vez que te rías con una travesura animada o un cómic sarcástico, recuerda: todo comenzó con dos chicos alemanes y una muy buena rima. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuáles eran tus ídolos infantiles? ¿Eras más de traviesos como Bart Simpson, héroes como Goku o clásicos como Mafalda? Cuéntamelo en los comentarios, que me encantará leerte. Y si te ha gustado este viaje por la historia del cómic, suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir creando más contenido curioso y entretenido como este. Gracias por estar ahí.